23 de noviembre, viendo el estado deplorable que estaba el Hospital de los Caballeros, manda que se restaure, manda también que se cobren las rentas, que se reorganice, que se reestructure, dice, para recibir pobres que pasen por ella. Y ordena que se aderece la casa, que se pongan en ella 3 camas y que se funde una capellanía colativa. En los hospitales de entonces no es la idea de hospitalaria que tenemos hoy en día, era más bien de asilo, de sitio donde se albergaba, en este caso más que era un albergue de peregrinos, ¿no? Y manda allí que se la dote con tarima alta, con jerga, colchón, sábana, manta blanca de Palencia, almohada, sábana y mantas por duplicado, dice el obispo, para que haya limpieza y que en ella viva una hospitalera para que barra, limpie y reciba a los transeúntes. Y sobre todo va a ser un obispo muy preocupado también por las costumbres. Por entonces, bueno, las comedias pues estaban bastante controladas también por la censura real, no por ello en el tiempo de Felipe IV también no dejaba de haber también una literatura satírica que más de tipo oral. En este caso, la Casa de las Comedias, siempre dicen que estaba en el Hospital de la Piedad, la Casa de las Comedias estaba justamente en la Casa de los Cáceres, que hoy está derribado, donde está hoy el búnker de los depósitos del Archivo Histórico Provincial de Cáceres. Allí justamente estaba la Casa de las Comedias, que dice en una escritura de este año que es la Casa de los Cáceres y Corajo, justamente cerca de la Puerta de Mérida. Y la Mancebía estaba en la calle de la Cruz, que ya no se conocía como calle de la Judería, ni la Judería Nueva, sino como calle de la Cruz, calle también de la Mancebía, y el horno que había allí de cocer pan es el llamado horno justamente de la Mancebía. El obispo Gamboa se va a preocupar bastante por la moralidad pública, que dejaba mucho que desear. Hay muchísimos hijos ilegítimos, hijos de padres conocidos, y va a emprender una campaña pues contra la moralidad. Entre ellos, uno de los que va a ser sancionado por el obispo va a ser don Álvaro Francisco de Ulloa y Carvajal, regidor de Cáceres, y no es caballero de Alcántara, es caballero de Santiago, es caballero de la Orden de Santiago. Teniendo, puesto que había llegado ya el escándalo al Consejo de Orden y al Consejo Supremo de Castilla y que había sido requerido para presentarse, pues en este mismo año, don Álvaro hace una probanza. Una probanza es buscar el testimonio de una serie de amigos que van a declarar, bueno, pues que este señor no había sido el culpable del divorcio de María Rodríguez La Pama, sino que ella estaba ya completamente divorciada, ya estaba separada de su marido. Así dice uno de sus amigos, dice, estando fuera del poder y casa de su marido, porque él vivía en la ciudad de Trujillo y ella en esta villa, en casa de su madre, es cuando tuvo trato carnal y conocimiento, don Álvaro, con La Pama. Hay otro compañero suyo regidor, don Manuel de Paredes Ibera, que es el patrono del Hospital de la Piedad, quien declara ser muy amigo de Ulloa y dice que don Álvaro es un caballero buen cristiano, temeroso de Dios, y su conciencia tiene por cierto que sin duda alguna que el dicho don Álvaro no había de dar lugar ni permisión para que dejase el dicho su marido. Lo que declaran es más bien de tipo folletín, es decir, esta señora La Pama, cansada de que su marido la maltratara y la pegara en Trujillo, se vino aquí a Cáceres, el marido vino detrás de ella, intentó también matarla. Entre tanto que dejaba al marido, se había liado en casa de su madre con un alférez de los tantos regimientos que pasaban por aquí, mientras el alférez lo destacaron hacia la frontera con Portugal, se lió con don Álvaro, y don Álvaro, pues ya temiendo justamente pues, que en el consejo le dieran una buena reprimenda, pues hace esta probanza y dice que hacía estas diligencias y que él había hecho también antes diligencias para que se fuese de esta villa, porque el vulgo estuviese satisfecho de cómo la dejaba, ¿no? Incluso también el obispo va a molestar a otra viuda que la va a extrañar de Cáceres, la va a mandar porque estaba también amancebada con otro. Pero son épocas también todas estas épocas de turbulencia y de crisis, pues traen también las corrupciones, ¿no? Entre ellas la del corregidor de Plasencia, don Francisco de Laredo Medrano y Bazán, que además de corregidor de Plasencia era el recaudador de todas las rentas de la provincia de Plasencia. Y dice una cacereña, Constanza de Meneses, estando gravemente enferma, dice que declara, por su conciencia,
que cuando ella estaba en Plasencia, en casa del corregidor, para casarse con uno de sus criados, Manuel de Andrada, vio como el corregidor entraba en la sala donde estaban las arcas reales y la abrió y sacó dinero de ella con ayuda de dicho criado y otras más. Y también el tabaco, nos parece hoy en día que estamos sumidos en la campaña tabaco sí, tabaco no, en lugares públicos, ¿no? Entonces estaba en sitios más sagrados justamente la polémica, puesto que había muchos que fumaban, a pesar de la prohibición de Urbano VII, fumaban y también aspiraban el rapé por la nariz, justamente en las iglesias, entre ellos por parte del Cabildo de Sevilla, del Cabildo Catedral de Sevilla. Quedaba muy lejos aquellos años en que a un jerezano, el primero que trajo de India el tabaco y fumó, la Inquisición lo condenó por endemoniado, justamente porque echaba humo por la boca, ¿no? Y en las iglesias pues se fumaban. Va a ser justamente el sucesor del obispo Gamboa, estando también don Bernardo Frutos Ayala en 1666, estando de visita en la iglesia de San Juan, en la que prohíbe que se consuma tabaco dentro de los templos. Dice el obispo, por su poca limpieza, ya por la violencia con que cita y mueve a tos y estornudos, y ser causa de conversaciones que perturban a los que están en devota oración. ¿Qué le diría a nuestras ministras que seguían los dictados de los obispos de Coria? Bueno, el Cáceres de la época. El plano evidentemente no es de ese Cáceres de la época, no se conserva lamentablemente ninguno, pero aquí tenemos de principios del siglo XX y no era el casco urbano, no era mucho mayor, ¿no? Lo tienen ustedes, bueno, perdón, me he ido para atrás. Está la zona de la Plaza de Toros, que desde luego no, ahí terminaba la ciudad, aquí terminaba, se acababa de dotar de un segundo recinto, un recinto de argamasa, de tapia, y en muchos casos pues, las casas que daban al campo, lo que se hacía era se tapaban las puertas que salían, los corrales que salían al campo, se tapaban las ventanas y de esa manera pues se defendían y era un segundo cerco. Hay algunas zonas también hacia debajo, zonas de Santiago para abajo, donde todavía se conserva parte de ese cerco en adobe, incluso parte de lo que fue la puerta de la zona de los Mártires, al lado de la Plaza de Toros. Los pilares han salido hace muy poco, cuando han estado haciendo las obras allí para lo de la Casa del Mayor, estaban allí los fundamentos en granito de lo que era la puerta justamente de entrada. Aquí en Cáceres, bueno, como todo se tapa, en fin. Estando ya a punto de partir, lo que había sido elegido obispo electo de Zamora, donde moriría el obispo Gamboa, en 1663, va a conceder 40 días de indulgencia a todos los predicadores seculares y regulares que antes de comenzar el sermón proclamaran: alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la pura y limpia concepción de la Virgen Santísima María Nuestra Señora, sin mancha ni mácula de pecado original, facultando a los sacerdotes, a los frailes, incluso también a los mayordomos de las cofradías, que si el predicador no empezaba así, que cogiera y le cortara y le impidiera el continuar el sermón. Insisto mucho en la Inmaculada porque es una de las devociones fundamentales de la parroquia de San Juan, donde está incardinado el Cristo de la Buena Muerte, he conocido el Cristo de la Buena Muerte.